Hola, mi nombre es Juan. Te doy la bienvenida a nuestra Masterclass Desarrolla Apps Pro. Esta ya es la tercera entrega de esta maravillosa Masterclass en la cual hemos visto diferentes formas de darle una presentación más profesional a nuestras aplicaciones y a nuestros desarrollos en Excel con Microsoft Visual Basic for Applications. Y en esta tercera entrega vamos a ver algunas cosas muy interesantes, no sin antes recordar que en la temporada uno vimos cómo darle un poquito más de diseño y de vista a nuestros formularios. Cambiamos su aspecto, personalizando el título de cada uno de ellos con unas hojas de configuración. Agregamos barras de herramientas con iconos. Pusimos también dentro de los aspectos que cambiamos en los formularios, agregamos una barra de mensajes que desaparece después de cierto tiempo con un mensaje personalizado cuando ocurre un error o cuando realizamos una tarea de manera satisfactoria. Después de eso, en la temporada número 2 hicimos algo todavía mucho más interesante. Agregamos, o mejor dicho, desarrollamos un sistema para control de inventarios básico, si tú quieres verlo de esa manera, pero fue eh, un programa o una aplicación que fue un fuera de serie porque lo hicimos no solamente con el archivo de Excel. Nuestro archivo de Excel fue nuestro programa en el cual gestionamos los datos, pero los datos realmente estaban o están alojados en una base de datos de Access, en un hosting público, en una ubicación de Internet. Por lo tanto, esta base de datos puede ser consultada desde el archivo de Excel, pues desde cualquier parte que se tenga una conexión a Internet. Eh, en esta segunda temporada aprendimos a desarrollar consultas Transact SQL para guardar datos, para modificarlos, para eliminarlos, para insertar registros, para hacer consultas. Bueno, fue una aventura tremenda. Y pues ahora estamos aquí con la tercera temporada en la cual traemos bastantes cosas interesantes que nos gustaría mostrarte y ahora sí que proporcionarte herramientas para que tú puedas seguir desarrollando mejores aplicaciones. Con mejor presentación, sí, pero lo más importante, el que puedas gestionar y que puedas tener tu información mejor protegida, que puedas sentirte con la confianza de que tus datos están seguros, claro, teniendo en cuenta siempre que no hay ningún método infalible, no hay ninguna protección que no pueda ser saltada, pero sí buscando la manera de que sea un poco más difícil para que el usuario final pueda andar trasteando y andar a lo mejor buscando la manera de dar con tu código, ¿verdad? Si es que lo tienes protegido. Pero bueno, esta tercera temporada trata de eso, de que podamos darle un poco más de profesionalismo a nuestros desarrollos, utilizando obviamente Excel propiamente, ayudándonos de Visual Basic for Applications o VBA o las macros, ¿verdad? Como muchos lo llaman, pero también al mismo tiempo vamos a utilizar obviamente todo esto a través del entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones, eh, utilizar y ayudarnos, ¿verdad? De otras funcionalidades o de otras herramientas. Probablemente puede ser las APIs del mismo Windows, utilizar, enviar y recibir o comparar datos con Google Sheets a través de Google Apps Script, utilizar configuraciones en nuestro sistema de Windows para guardar, pues valga la redundancia, configuraciones de nuestra aplicación, guardar información y recuperar información, guardar información en el registro de Windows, que es un lugar donde la mayoría de los programas o los sistemas instalados en nuestras computadoras guardan información y consultan información. Ahí se guardan la mayoría de las configuraciones. Y todo esto lo vamos a estar viendo en esta tercera temporada de nuestra Masterclass Desarrolla Apps Pro. Y
Creo que va a ser demasiado interesante. El reto es bastante, bastante bueno y creo que traemos varias ideas. Vamos a tocar 5 puntos. He puesto de esta manera cinco puntos en los cuales obviamente de cada uno de ellos se van a desprender varios puntos, ¿no? Pero los cinco, lo grueso, van a ser 5 puntos. Bueno, tengo 6 puntos, pero el primero, y como estamos hablando de que somos programadores profesionales, pues el primer punto va a ser el punto cero, considerando que en la informática los arrays y todo eso, ¿verdad? Empiezan en cero, las matrices. Entonces, algo muy importante que quiero dejar claro antes de continuar con todo esto es que no vamos a crear ni vamos a desarrollar ninguna aplicación en específico, no vamos a hacer un programa como tal, no vamos a crear formularios en los cuales vayamos a gestionar datos y vamos a enseñar cómo guardar los datos y cómo obtenerlos y cómo debemos validarlos y todo lo demás. No, esta masterclass no va a tratar de eso. Esta masterclass va a tratar de darte herramientas para que tú las puedas emplear. Vamos a desarrollar en conjunto funciones UDF o funciones personalizadas por el usuario para que tú puedas gestionar esta información, hablando de proteger tus datos, consultar información, crear configuraciones y todo ese tipo de cosas lo vamos a hacer, pero vamos a pasar la mayor parte del tiempo, el 90-95% del tiempo que va a durar esta masterclass, que originalmente son 4 horas, pero el 95% del tiempo no lo vamos a pasar desarrollando o escribiendo código. Creo que esto es bastante interesante porque vas a tener la oportunidad de aprender y nos vamos a centrar en eso, no nos vamos a centrar en el desarrollo de formularios y acomodar textos o cajitas de texto o listas y todo lo demás. Lo que te vas a llevar y con lo que te vas a quedar va a ser con la enseñanza de cómo aplicar esto en tus desarrollos. Y obviamente, quizás sobre la marcha, si surge una idea y lo demás, pues vamos a comentarlo cómo lo podemos hacer, pero el compromiso no es desarrollar una aplicación, el compromiso no es desarrollar formularios y aplicar todo lo que vamos a enseñar aquí en cada uno de los pasos, porque si no sería algo eterno, sería algo que 16 o 20 horas no nos alcanzaría. Y esta masterclass está pensada para terminarla en 4 horas, que creo que es demasiado, demasiado poco tiempo, considerando los puntos que vamos a tocar, pero vamos a tratar de ir rápido para que también esta parte podamos sacarle provecho. Y decía, bueno, el punto número uno o el cero, la posición cero de estos puntos, es que no vamos a desarrollar ninguna aplicación como tal. Ah, Vamos a tomar ejemplos existentes o vamos a partir de las funciones que vayamos desarrollando o el código que ya tengamos, porque en algunos casos son funciones que ya tengo implementados en algunos otros desarrollos o en algunos otros cursos ya los he tocado, pero vamos a partir de ellos para que podamos aprovechar más el tiempo y vamos a partir de ahí para hacer esos ejemplos con los que vamos a trabajar. Al final de cada tema, al final de cada tema que vayamos tocando, voy a compartir el archivo de trabajo juntamente con el código, ¿verdad? Que digo, bastaría con compartir únicamente el puro código si hablamos de que solamente vamos a escribir código y no vamos a desarrollar ningún formulario ni nada, pero si fuera el caso, en caso de que se generara algún archivo que tuviera algo adicional, vamos a compartir el archivo y si no, solamente compartiríamos pues un archivo de texto con el código utilizado en el punto que hayamos tocado en esta parte de la clase. Ah, Ahora sí, en el punto número uno vamos a ver eh, cómo proteger tus aplicaciones. Y cuando digo cómo protegerlas, es como decía al principio, es buscar una manera más de cómo darle un poquito más de seguridad a lo que tenemos, partiendo de que si nosotros generamos un desarrollo, hicimos una aplicación, hicimos un trabajo, ya sea que
la desarrollamos para nosotros mismos, para nuestro grupo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, o la desarrollamos para comercializarla, ¿verdad? Y dependiendo del trato que hayamos hecho con nuestro cliente, si él tiene derecho o él pagó, ¿verdad? Por todo lo que desarrollaste, pues quizás a lo mejor él es el dueño, dependiendo de cómo se hayan arreglado. Si él es el dueño, pues a lo mejor no tienes que preocuparte tanto por guardar o esconder los datos o protegerlos, ¿no? Pero si la persona pagó únicamente por utilizar el programa y el código es tuyo y vuelvo a lo mismo, depende de cómo se hayan arreglado, pues entonces buscar la manera de poner un poquito más de protección para que al menos sea un poco más difícil saltarse esa restricción, ¿verdad? Y si se llega a saltar, pues entonces que de la misma manera, el código, ¿verdad? O el funcionamiento del código, pues de cierta forma no sea tan fácil de que lo puedan copiar y aplicar para algunas otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver en este punto, en el punto de proteger nuestras apps, eh, en la medida de lo posible, agregar una capa un poquito más una capa más de seguridad, ¿verdad? Viendo la manera de cómo podemos proteger nuestra información. Y aquí, pues va a depender de nosotros, de lo creativos que seamos, ¿verdad? Porque realmente es eso, la parte de buscar cómo protegerlos. Ah, digo, partiendo de que no tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que tienen los ejecutables o los .exes que, digo, también se los pueden saltar o también los pueden revertir o pueden hacer tantas cosas con ellas, pues que no podemos esperar de un archivo de Excel con código VBA, ¿no? Pero bueno, decía, aquí la parte es... Lo interesante es ser creativo. ¿Qué tan creativos podemos ser con lo que tenemos y con el alcance que esto nos puede dar, qué tan creativos podemos ser para proteger nuestra información? Digo, claro, en primera instancia, podemos ponerle una contraseña a nuestro proyecto de VBA. Eso es lo principal. Después de eso, obviamente, es que el código que estemos escribiendo, ¿verdad? Pues que de cierta forma esté bien escrito, bien redactado, que nosotros sepamos lo que hace, cómo funciona, poner a lo mejor candados por si alguna parte del sistema no falla o no está completo, que algo más no funcione. Pero bueno, son ideas que pueden ir surgiendo sobre la marcha, pero digo, a mí se me ocurren unas tres, cuatro, cinco maneras de poderle poner un poco más de seguridad a nuestros archivos, pero al final del día, pues eso va a depender de cada quien, ¿no? Porque no podemos ver las cinco o las seis ideas que yo puedo tener, no la podemos ver en una hora o en 4 horas. Entonces vamos a tomar un par de ellas y las otras las vamos a dejar ahí como ideas y que ya tú tendrás a bien desarrollar cada una de ellas o emplearlas. Y cuando lleguemos a esa parte, pues vamos a quizá comentar un poco la idea, ¿no? Para que quede ahí y que puedas tener pues ahora sí que un poquito de contexto o ampliar un poquito el panorama de lo que puedes hacer. Eh, Eso es en cuanto al punto número uno de cómo podemos proteger nuestras aplicaciones o nuestros desarrollos en Excel y VBA. En el punto número dos, que vendría a ser como que la clase número dos o la parte número dos de esta masterclass, vamos a ver bueno, yo le he puesto como título o como subtítulo a este punto, datos en la nube, y básicamente trata de cómo podemos tener la opción de que nosotros guardemos esa información, la información con la que vamos a trabajar, la guardemos en la nube, que no la guardemos en nuestro archivo de Excel. Nuestro archivo de Excel va a ser nuestro programa, el cual nosotros vamos a abrir y vamos a, no sé, hacer clic en un botón o en un menú y vamos a ir a compras o a ventas o a materiales o a productos o qué sé yo,
y toda la información que se muestre ahí va a estar almacenada en la nube, en una base de datos de Microsoft SQL Server. Vamos a modificar y los datos se van a guardar en esa base de datos. Vamos a borrar y se van a borrar de esa base de datos. Vamos a crear registros nuevos y esos datos se van a crear en esa base de datos. En nuestro Excel, únicamente vamos a tener nuestro código, obviamente vamos a tener nuestro formulario, va a ser nuestro programa en sí, ¿verdad? Los datos no van a estar aquí en el archivo de Excel y obviamente, pues por ello va a ser importante y va a ser interesante que nosotros podamos tener esa capa de seguridad extra, como decía en el punto anterior, ¿verdad? Para que nuestros datos estén un poco protegidos o estén más protegidos todavía de lo normal. Entonces, esta base de datos, en este punto, vamos a trabajar con una base de datos que está hospedada en un hosting público, ¿verdad? En la nube. eh, Está hospedada en el dominio de PIDA Capacitación y vamos a crear una base de datos y en esa base de datos tú vas a poder hacer tus pruebas o las pruebas que vamos a hacer, pues van a estar ubicadas ahí, de modo que las vamos a hacer durante la clase y las vas a poder seguir viendo, las vas a poder seguir gestionando cuando tú veas este curso, cuando estés viendo este curso. Eh, esa información va a estar disponible por algún tiempo, ¿verdad? Algún tiempo considerable para que tú puedas hacer tus pruebas. Ahora que estés escuchando o viendo esta clase, ¿verdad? Pues va a estar ahí disponible para que tú lo puedas trabajar con ella. Y obviamente, durante este punto, eh, la manera más rápida, ¿verdad? Vuelvo al principio, no vamos a enseñar de fondo cómo hacer las consultas y cómo hacer esto y cómo hacer aquello y todo lo demás. La idea es aquí, eh, ahora sí que plantear o hacer el planteamiento de cómo aterrizar esta idea de guardar los datos en la nube, que los datos residan en la nube y que los podamos guardar y que los podamos consultar y los podamos modificar. En Excel probablemente, o lo que vayamos a tener quizá va a ser una hoja donde vamos a tener a lo mejor un reporte con su formato, con su encabezado, con su logotipo y todo lo demás, pero la consulta cuando la hagamos, pues la vamos a depositar ahí una vez que la imprimas o una vez que hagas lo que tengas que hacer, pues es para lo único que va a servir esa hoja, ¿no? Pero realmente los datos van a residir en la nube y únicamente en nuestro archivo vamos a tener nuestro programa. Entonces, decía, no vamos a explicar cómo se hace una consulta de datos, cómo se insertan los datos y todo lo demás. Vamos a proporcionar una función que también es una función que he utilizado desde hace muchos años y la he utilizado siempre cuando trabajamos con consulta a base de datos. Va a ser una función que nos va a ayudar para hacer las consultas, en la cual nosotros únicamente le vamos a pasar una sentencia transac SQL en la cual le vamos a decir de dónde queremos obtener los datos y de la misma manera otra función que se va a encargar de gestionar la información. Una va a ser para las consultas y la otra va a ser para las consultas de acción, que son insertar o agregar registros a una tabla, modificar los registros de una tabla, eliminar los registros de una tabla, ¿verdad? Y también esa misma función eh, nos va a servir para crear objetos en la base de datos, crear una tabla, crear una vista, crear procedimientos almacenados, o sea, todo lo que se puede hacer en una base de datos, lo vamos a hacer con estas dos y únicas funciones que vamos a tener. Entonces, el punto número dos, datos en la nube, va a tratar de eso, gestionar los datos y aquí es donde decía, probablemente vas a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer el ejemplo de si no tenemos un formulario o si no tenemos esto, cómo vamos a probar la información y todo? Bueno, eso no es problema porque podemos valernos de procedimientos en un módulo, podemos crear procedimientos y ahí vamos a explicar cómo hacer la llamada a la función, cómo agregar datos y cómo obtenerlos y todo, y ahí los vamos a ver. Y si es necesario, como decía, generar a lo mejor no tanto un formulario, sino a lo mejor depositar los datos en una hoja, pues lo hacemos si es necesario y compartimos ese archivo. ¿De acuerdo? Eso es el punto número dos en cuanto a datos en la nube. El punto número tres lo he titulado crear configuraciones. Y esta crear configuraciones no es otra cosa, nada más que
dónde guardar los datos que necesitamos o que, bueno, sí, que nuestra aplicación o que nuestro archivo necesita para funcionar de manera correcta. Particularmente durante mucho tiempo en los archivos, en las aplicaciones, en los desarrollos que hago, trabajos que me encargan o para los mismos archivos para para otros cursos, siempre he utilizado alguna hoja auxiliar en el mismo archivo de Excel que funciona como una hoja a la que regularmente llamo sysconfig, que se refiere como a la configuración del sistema, ¿verdad? Y ahí genero una tabla en la cual pongo de qué se trata cada configuración, ¿no? Si la aplicación, el título de la aplicación, la versión de la aplicación, no sé, un archivo auxiliar en qué ruta se encuentra, dónde se van a guardar los PDF, todo ese tipo de cosas, las configuraciones que podamos necesitar o los parámetros que pueda necesitar nuestra aplicación, regularmente siempre están ahí en una hoja de configuración. Bueno, en este punto número 3, que he llamado crear configuraciones, vamos a ver dos maneras de crear, de guardar y de recuperar configuraciones fuera de un archivo de Excel o fuera de nuestro archivo de trabajo de Excel. Eh, Esto obviamente nos va a ayudar al mejor funcionamiento de nuestra aplicación. Y estas dos maneras lo vamos a hacer. Una va a ser guardar configuraciones en archivos .ini, que son archivos muy utilizados. La mayoría de los programas o muchos programas, ¿verdad? Utilizan archivos de este tipo para guardar configuraciones y después ser recuperadas, obviamente a la hora cuando se necesiten recuperarlas, pero son archivos que se generan, ¿verdad? Y se guardan en una ubicación, ya sea en la ubicación del sistema, en la misma ubicación donde se encuentra la aplicación y todo lo demás. Y bueno, ¿qué tiene esto de ventaja? Bueno, también la otra parte, antes de explicar las ventajas, esa es una manera o una forma de que vamos a ver de crear configuraciones con los archivos .ini. Y la otra manera que vamos a utilizar o la otra herramienta que vamos a utilizar para guardar configuraciones va a ser el registro de Windows, que también es un lugar donde existen miles y miles y miles de configuraciones guardadas desde el mismo sistema operativo, las aplicaciones que utilizamos todos los días, las aplicaciones como Excel, como Word, PowerPoint, cualquier archivo o cualquier aplicación que utilicemos en nuestra computadora, ¿verdad? Se guardan ahí en el registro de Windows o la mayoría de ellas se guardan ahí y entonces vamos a ver estas dos maneras, vamos a trabajar con estas dos maneras de crear configuraciones, cómo las vamos a crear, cómo las vamos a modificar o cómo las vamos a recuperar. Entonces, vamos a hacerlo, obviamente todo esto lo vamos a hacer a través de Visual Basic para aplicaciones y vamos a hacerlo también, obviamente, a través de funciones personalizadas en las cuales vamos a tener la facilidad de que únicamente vamos a escribir una línea de código, ¿verdad? Y vamos a crear esta configuración o vamos a recuperar o vamos a modificar esta configuración. Y va a ser sencillo y va a ser fácil y va a ser muy benéfico, ¿verdad? Porque a través de estas configuraciones ya no vamos a contar o ya no vamos a tener que tener una hoja de configuración en nuestro sistema o en nuestro archivo de Excel. Pero lo más importante de todo esto, el tener esas configuraciones por separado o por fuera es lo mismo o va de la mano con tener eh, un archivo que es el programa, el que ejecuta las acciones, el que tiene el código, el que hace los requerimientos y todo lo demás. Y en otro lado, tener los datos y en otro lado tener las configuraciones. Así, el día que tú tengas que hacer una modificación o una actualización a tu archivo y la tengas que enviar, ¿verdad? Pues no te vas a ver en la necesidad de tener que decir a la persona, a ver, mándame tu configuración o ya cuando recibas el archivo nuevo, copia tu hoja de la configuración a este archivo nuevo que te estoy mandando para que tengas ahí los datos que tenías. Entonces, esto es viendo a futuro, viendo que en el futuro tú puedes quizás realizar alguna modificación al archivo que previamente hayas entregado a tu cliente o a tu grupo de trabajo y no tienes que estar pidiéndole los archivos a cada uno para hacer los cambios o para estar copiando la hoja de configuraciones para que cada uno siga teniendo lo mismo que tenía o con lo que trabajaba, ¿no? Las preferencias que cada uno tenía guardado. Entonces,
la idea de tener las configuraciones fuera de nuestro archivo es precisamente para eso, para que cuando el archivo esté funcionando, por alguna razón se hacen algunos cambios, recibimos una versión nueva, el archivo nuevo, pues siempre va a buscar las configuraciones que existen fuera de nuestro archivo. Entonces, no va a depender de que tenga una hoja y si esa hoja es nueva o si tenemos que esperar a copiarlo. Entonces, le estamos quitando aquí al usuario la tarea o la responsabilidad de que él tenga que estar copiando su hoja de configuración de su archivo anterior y estarlo migrando, ¿no? O nosotros vernos en la necesidad de tener que tener una conexión remota con cada uno de ellos o nuestros clientes, ¿verdad? Para estar haciendo ese cambio y todo lo demás. Entonces, la parte o la idea de tener las configuraciones por fuera de nuestro archivo, de nuestro programa, es lo mismo que la base de datos, ¿no? Tener los datos centralizados en un lugar y tener las configuraciones también en un lugar y de esa manera, aparte de que nuestro archivo va a ser como que más aparte de que va a estar más liviano, va a tener menos cosas que controlar internamente y de esa manera vamos a desahogar un poquito esa parte, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al punto número 3, que son las configuraciones, cómo crear configuraciones. En el punto número 4, vamos a ver algo muy interesante, algo que está de moda y no es otra cosa nada más que la inteligencia artificial. Vamos a ver de manera rápida, sintetizada, y vamos a ver aquí unas cuantas ideas de lo que podemos hacer. Eh, se habla mucho y se especula mucho, obviamente, de esto, de que esto va a venir a quitarnos el trabajo y a quitarnos la chamba y a quitar no sé qué tantas cosas y no sé si vaya a suceder en el futuro, a corto, a mediano o a largo plazo, pero lo que sí es cierto es que eh, no nos podemos dormir en nuestros laureles, ¿verdad? Y necesitamos, obviamente, sí o sí ponernos a trabajar con ello, echar la mano de esto y que esto sea, ¿verdad? Para beneficio de los desarrollos que hacemos. No de hacer todo con esto, porque creo que lo ideal es que nosotros tengamos el conocimiento y tengamos el criterio de lo que estamos haciendo y seamos responsables de lo que estamos construyendo. Entonces, yo creo que aquí es aprovecharla y echar mano de ella cuando realmente tengamos duda con algo, cuando nos atoremos con algo, o quizá podemos tener la idea muy, muy bien clara en nuestra mente, pero a lo mejor no sabemos cómo aterrizarlo, ¿verdad? A través del código. Y pues a lo mejor esta parte nos puede dar una ayuda, nos puede echar una mano, o a lo mejor algo que ya tengamos desarrollado, a lo mejor podemos aprovechar la inteligencia artificial para poder hacer esos cambios o hacer ese salto, dar ese salto que queremos dar. Y básicamente va a tratar de eso, de mostrar algunas técnicas que yo utilizo o que suelo utilizar para sacar provecho de esta herramienta. eh, Obviamente, hacer buenos prompts o enviar un texto, ¿verdad? Que explique muy bien la idea que tenemos. Eso es fundamental para poder sacar provecho a todo esto. Y creo que eso es la idea principal de este punto número 4, de la IA como mi mejor aliado. Y además de que podemos ser productivos, pues nos vamos a ahorrar mucho tiempo, pero siempre teniendo en cuenta y considerando, ¿verdad? Que pues debemos de ser honestos con lo que nosotros hacemos, considerando pues que si estamos haciendo un desarrollo, que nosotros realmente sepamos cómo funciona, dónde tenemos que hacer cambios y todo lo demás, porque en algún momento dado esto deja de funcionar y cómo vamos a quedar con nuestros clientes, ¿no? Si no tenemos manera de modificar o de corregir algunos errores. Entonces, vamos a ver esos puntos y seguramente van a surgir muchas ideas y nos va a ayudar y va a ser benéfico para realmente poder desarrollar aplicaciones profesionales como lo tenemos aquí en nuestra masterclass, ¿no? Y por último, el punto número 5, que no por ser el último es el menos interesante. Creo que también este juega un papel importante a la hora de desarrollar aplicaciones profesionales y no es como que sea algo del otro mundo, pero algo que muchas veces ocurre es que a lo mejor
compramos o instalamos algún archivo, o mejor dicho, hablando de que nosotros somos los que estamos desarrollando, muchas veces compartimos nuestro archivo y muchas veces a lo mejor un reporte lleva un logotipo o nuestra hoja lleva un logotipo, qué sé yo. Por poner un ejemplo, ¿no? Un logotipo o imágenes que van en los formularios o que quieres que trabajen juntamente con los formularios y todo lo demás, pero son archivos que van que deben de estar en una carpeta, en la misma carpeta donde está el programa, qué sé yo, archivos que tengas que estar compartiendo, ¿no? Y lo ideal, obviamente, muchas veces sería decir, ¿sabes qué? Este es el archivo, este es el que tiene toda la información, lo ejecutas y que el archivo al ejecutarse se instalen y se copien los archivos que se tengan que copiar. Entonces, el punto número 5 trata de esto. Es un tip muy pro, pero también puede ser muy raro o muy random, pero básicamente de lo que trata o de lo que va a tratar este punto, y vuelvo a lo mismo, es un punto muy interesante. Básicamente va a tratar de que cuando nosotros enviemos nuestro archivo para nuestro cliente o para nuestro grupo de trabajo o para el usuario final, viéndolo de esa manera, si este archivo necesita llevar una base de datos o va a trabajar con una base de datos, si este archivo va a trabajar con un archivo, con un icono que se va a ocupar para los formularios o con un logotipo que debe ser una imagen que debe de estar en la misma carpeta y todo lo demás. Bueno, en este punto vamos a ver cómo podemos guardar esos archivos dentro de nuestro archivo de Excel. Sí, nuestro archivo de Excel se va a convertir en un contenedor de esos archivos, ¿verdad? Y esto va a ser única y exclusivamente para eso, para que nosotros podamos transportar juntamente con el programa, ¿verdad? Estos archivos que van a ser necesarios. Y partiendo de ahí, de que estos archivos van a viajar juntamente con el archivo programa, pues de ahí se nos pueden ocurrir o pueden surgir varias ideas. Por ejemplo, te voy a dar un tip extra. eh, Partiendo de este punto, ¿verdad? El punto número 5 en el que podemos convertir nuestro archivo de Excel en un contenedor de archivos como si se tratara de un archivo instalador o un archivo ejecutable que adentro lleva archivos y luego los extrae y los copia en alguna ruta, pues ya te imaginarás, esto nos puede abrir la puerta, ¿verdad? Para de cierta forma, copiar algún archivo y depositarlo en una ubicación del sistema, ¿verdad? Que el usuario pues no va a saber dónde está. Y esa ubicación o ese archivo se puede comprobar cada vez que se abre el sistema y si ese archivo no existe, pues simplemente el archivo no funciona, ¿verdad? O el programa no funciona. Pero obviamente para esto, pues hay varios puntos antes de eso que debemos de considerar, ¿no? Que si el archivo, la primera vez que se ejecuta, se copia ese archivo y se guarda, pero después cada vez que se ejecute se va a guardar. Entonces, son varias cosas ahí las que se tendrían que ver, pero de que se puede aprovechar y se pueden hacer muchas cosas, eso pues es cierto. Entonces, esos son los 5 puntos que vamos a estar viendo. Repito. Punto número 0, no vamos a crear un programa en específico, no vamos a desarrollar ah, una aplicación. Ah, Vamos a trabajar 95%, dijimos código, estar escribiendo código y estar escribiendo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a compartir nuestro archivo de trabajo o el código que hayamos generado. El punto número 2, vamos a ver cómo proteger nuestras aplicaciones. El punto número, perdón, era el punto número 1. El punto número 2, vamos a ver los datos en la nube, cómo guardar, cómo gestionar los datos en la nube en una base de datos alojada en Internet. En el punto número 3 vamos a ver cómo crear configuraciones. Dijimos que íbamos a trabajar con archivos .ini y el registro de Windows. En el punto número 4, la IA como nuestro mejor aliado. Vamos a ver cómo podemos sacar provecho de este recurso que está de moda. Y en el punto número 5, y no menos importante, dijimos que íbamos a ver cómo aprovechar nuestro programa, ¿verdad? Para guardar o meter dentro de él archivos para que acompañen a este programa, ya sean archivos que se tengan se van a necesitar para que nuestro programa funcione, pero que deben de estar instalados en ciertas ubicaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta masterclass Desarrolla Apps Pro en su temporada número 3, que seguramente va a estar fenomenal y yo pienso que te vas a quedar así como la imagen de la publicidad.
sorprendido de lo que vamos a poder hacer con esto. Entonces, te veo adentro en la siguiente clase, en la primera parte de esta masterclass. Hasta pronto.